Amén. Daniel capítulo 7. Siempre me han impresionado las historias de valentía, de valor y coraje, especialmente en las películas y en los libros. Pero el heroísmo en la vida real es mucho más impresionante, especialmente cuando lo veo en los hijos de Dios. Como por ejemplo la historia tan impactante y valerosa de los reformadores. Por ejemplo, la vida de William Tyndale, quien fue un hermano reformador en inglés que tradujo el Nuevo Testamento al idioma de su pueblo para que todos lo pudieran leer y comprender. Por ese magnífico esfuerzo de traducir la palabra de Dios, él fue catalogado como hereje y fue condenado a morir quemado vivo. O la historia para nosotros más cercana del capitán Allen Gardiner, quien fue un misionero inglés enviado a predicar el evangelio a la Patagonia. En el año 1851, él arribó junto con su tripulación a la isla de Picton, que es territorio chileno, habitada por la tribu Yagane. Y los indígenas a quienes ellos habían venido a predicar el evangelio, les atacaron. Mataron a varios de sus tripulantes, y el capitán Gardiner con el resto de la tripulación quedaron varados y eventualmente murieron de hambre. Ellos dieron sus vidas en territorio chileno para que el evangelio llegue a nosotros. Y así hay muchas historias verídicas de verdaderos héroes de la fe que murieron por su fidelidad a Cristo. Y cada vez que escucho de una de estas historias o la recuerdo, no puedo evitar preguntarme qué habría hecho yo en el lugar de estos hombres. ¿Qué hubieras hecho tú? En muchos sentidos, el libro de Daniel nos ha estado confrontando con este desafío también. Desde el primer capítulo, en el libro de Daniel vemos verdaderos héroes de la fe. Vemos, por ejemplo, a Daniel y a sus amigos que fueron exiliados y están en tierras extrañas, tierras extranjeras, donde tienen que servir, se ven obligados a servir a reyes déspotas, malvados y arrogantes. Pero ellos son fieles al Señor. Sirven estos reinos por fidelidad a Dios, con lealtad, con honor. Pero sobre todo, más que ser fieles a los reyes, ellos son fieles a Dios. No transan en su fidelidad, aun cuando esto significa para ellos ser arrojados a un horno de fuego candente o a un foso lleno de leones. Los amigos de Daniel, por ejemplo, vemos que ellos no adoraron la estatua de Nabucodonosor. Y Daniel no dejó de orar a su Dios a pesar de la prohibición de Darío. Y al leer estas historias, voy a apagar esto de acá porque no está funcionando. Al leer estas historias, también nos preguntamos, ¿qué habría hecho yo en lugar de Daniel? ¿Qué habría hecho yo en el lugar de sus amigos y en las mismas circunstancias? ¿Permanecería yo fiel a Dios aunque Él no me rescate de la muerte? Los amigos de Daniel tuvieron esa actitud, estuvieron dispuestos, ellos le dijeron a Dios, ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede salvarnos del fuego, pero aun si no lo hace, tienes que saber que no adoraremos a tus dioses. ¡Wow! Y uno se pregunta, ¿qué habría hecho yo? Porque cuando veo mi vida y analizo mi personalidad y mis temores y mis acciones en este mundo, en esta vida, me doy cuenta de que no soy valiente. Pero cuando veo las Escrituras, veo que muchos de estos héroes de la fe tampoco fueron personajes particularmente valerosos.
Muchos de ellos, de hecho, se parecen más a mí, llenos de temores, de inseguridades. Y esto me enseña que para ser fiel hasta la muerte, no se necesita tanto valentía, coraje o valor, sino que se necesita fe. Fe es lo que ellos tuvieron. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Leí la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11, verso 1. Entonces la gran marca de los héroes no es que fueran especialmente valerosos, sino que tenían una fe firme, una fe sólida como una roca. Ellos miraban más allá. Ellos podían ver más allá de las situaciones presentes. Podían ver con los ojos de la fe más allá de lo que estaba pasando en ese momento. Se propusieron mirar más allá del horno de fuego, mirar más allá del foso lleno de leones, mirar más allá de la hoguera, mirar más allá del hambre y del fracaso misionero en la isla de Picton. Mirar más allá. Todos ellos, desde el tiempo de Daniel, pasando por los mártires cristianos, hasta estos hermanos que en tiempos modernos dan su vida por su fe, no es que sean especialmente valientes, sino que tienen una fe firme y ponen su mirada en aquello que está más allá de lo que pueden ver en ese momento. Todo hombre, toda mujer fiel hasta la muerte, fueron personas comunes y corrientes como nosotros, pero que pusieron su mirada en el reino futuro, en el reino de Dios, y especialmente, escúchame bien esto, pusieron su mirada en aquel que está en el trono. Eso fue lo que les dio la fuerza para ser valientes. Y ese es el propósito del capítulo 7 de Daniel. Cuando leemos este capítulo y leemos todas estas bestias y estos animales aterradores, muchos cristianos se confunden y se concentran solamente en eso, que es tan impresionante, y buscan entender cada detalle de esos animales y de estas visiones. El propósito general, el propósito central, no es eso. Este capítulo nos está mostrando básicamente dos reinos, dos clases de reinos. Uno es el reino de todos los poderes, de todos los reinos de este mundo. Y el otro es el reino único de Dios, universal y eterno de Dios. Estos dos reinos se ven en este capítulo. Así que vamos a ver rápidamente estos dos reinos y cómo el capítulo 7 y esta visión de Daniel representa estos dos reinos. El capítulo comienza con estas palabras. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó. Daniel 7:1. Ya hemos visto varios sueños en el libro de Daniel. En la primera mitad del libro, Daniel interpreta los sueños de los reyes, pero ahora es distinto, ahora es el mismo Daniel quien tiene un sueño. Y este es un gran cambio en el estilo literario del libro. Los primeros 6 capítulos son básicamente historias que siguen una cronología en el tiempo. Son las vivencias de Daniel y sus amigos. Pero a partir del capítulo 7, a partir de este capítulo, vamos a encontrar principalmente visiones y sueños. Ya no estamos viendo una historia cronológica, sino vemos ahora mensajes de Dios sobre verdades eternas. Y las visiones de Daniel nos están mostrando la verdad espiritual detrás de los eventos históricos en los reinos de este mundo. Este tipo de literatura tiene un nombre especial. Se llama literatura apocalíptica, de donde viene el libro Apocalipsis. Y debo comentar aquí que me parece una lástima
una pena y hasta me enoja que la palabra apocalipsis hoy día se haya convertido en un sinónimo de desastre. ¿No es cierto? El apocalipsis zombie. Desastre o algo malo, negativo. Nada que ver. Apocalipsis significa simplemente revelado. Revelado. Eso es lo que significa apocalipsis. Algo descubierto. Apocalipsis, la apocalíptica, es un mensaje de Dios revelando verdades a su pueblo. Verdades magníficas, maravillosas. Y escúchame bien, Apocalipsis no es un libro de desastres, no es un libro de dolores, es un libro, es una carta de amor. El Apocalipsis es una carta de amor a Dios, de ánimo y de aliento. Y el libro de Daniel, especialmente en estos capítulos, tiene mucho que ver con eso. La literatura apocalíptica es una revelación escrita con mucho simbolismo y con un enfoque particular en los tiempos finales. Así que Daniel tiene esta visión, y en esta visión él es llevado al mar. Pero no es un viaje relajante a la playa, no es un viaje de descanso a la playa. Mira lo que dice Daniel. Una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. Esta es una escena de terror, es una pesadilla. Y especialmente para cualquier hebreo. Los hebreos no eran muy cercanos al mar. Tenían algo en común con nosotros los bolivianos. No estaban muy cerca al mar, por lo tanto no estaban acostumbrados al mar. Para ellos el mar representaba el caos, el desorden. Imagínate para un hebreo ponerlo en medio del mar ya es aterrador de por sí. Y ponerlo en medio de un mar tempestuoso, con vientos atronadores, tormentas, es un caos. Y más encima, para el sufrimiento de este pobre hebreo que está soñando estas cosas, de este mar tormentoso salen 4 horrendas criaturas arrastrándose en tremenda marcha. Son 4 bestias monstruosas, 4 depredadores. En el verso 4 aparece un león, pero que tiene alas de águila. Esa es la primera bestia. En el verso 5 aparece un oso que tiene 3 costillas en sus dientes. Son los restos de su última víctima. En el verso 6 aparece un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Estos animales están representando una idea fuerte: ferocidad, fuerza, muerte. Son depredadores. Y luego en el verso 7 surge una 4ª bestia que es la más espantosa y terrible. Tiene unos colmillos de hierro enormes con los que devoraba y desmenuzaba todo. Y con sus patas pisoteaba las sobras. Esa es una representación, los que están viendo las imágenes, no es exactamente así como se veía la bestia, pero es el producto vívido de una buena imaginación. Es un monstruo aterrador. Y la idea es que el lector siente el miedo que tuvo Daniel al ver estas bestias enormes. Pero, ¿qué significan estas bestias? ¿Qué significan? Y aquí quiero decir lo que anticipaba al principio del sermón, que tratar de interpretar y encontrar un significado a cada detalle de esta visión es perder el punto de vista de todo. Así que no nos vamos a concentrar en eso ahora. En su lugar, vamos a interpretar y tratar de entender el significado completo de la visión. Las bestias están transmitiendo una idea. Son todas aterradoras, son todas malvadas. El lector debe sentir miedo. Y en cuanto a lo que representan estas bestias, cuál es su significado, no hay que ir muy lejos. En los versos 1 al 14 está la descripción de las bestias, y a partir del verso 15 el mismo pasaje nos dice qué significan estas bestias.
Daniel está asustado, angustiado, así que en su visión él habla con un personaje en la visión y en el verso 16 le pide ayuda a este personaje. Le pregunta, dime qué significan estas bestias. La respuesta es la siguiente. Voy a leer el verso 16. Y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba. Las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Las bestias son 4 reyes y no es algo nuevo en la historia de la humanidad que los grandes poderes y los gobiernos humanos sean representados con los animales. Por ejemplo, en la Guerra Fría se apreciaban estos afiches, que los pongo en la pantalla, donde salen un oso peleando con un águila. Porque históricamente el oso ha representado la Unión Soviética y el águila representa a los Estados Unidos. Y muchos países tienen animales que definen o de alguna manera representan o simbolizan su territorio, su gobierno, su reino. Por ejemplo, cuando vemos el escudo nacional de Chile encontramos también animales, ¿no es cierto? ¿Qué animales vemos en el escudo de Chile? Muy bien, un cóndor y un huemul, que es una especie de ciervo original de Chile. Ahí está, hice mi tarea, así que ya me conozco el escudo de Chile. Las bestias en el capítulo 7 de Daniel también representan países y gobiernos. ¿Pero qué gobiernos? La gran mayoría está de acuerdo que la primera bestia, el león, es Babilonia, y especialmente la Babilonia de Nabucodonosor. El profeta Jeremías, por ejemplo, en su libro se refiere a Babilonia como una mezcla de un león y un águila. Así que el león es Babilonia. Y una cosa que llama la atención en este pasaje, si te diste cuenta que la bestia, este león, se va convirtiendo en algo más humano. Miren el verso 4. Dice ahí que le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y le hicieron pararse sobre sus patas, como los seres humanos. Y se le dio un corazón humano. Y esta es una referencia a la conversión de Nabucodonosor. Él comienza con arrogancia, es una bestia al principio, rechaza a Dios, pero al final es humilde. ¿Cómo es que Nabucodonosor pasa de ser un arrogante a ser humilde? Al medio, él es humillado. Dios lo castiga y Nabucodonosor pierde su juicio, su cordura y se comporta como un animal. Nabucodonosor se vuelve una bestia hasta que se humilló y reconoció el poder de Dios y recién es restaurado. Queridos, es cuando nos sometemos a Dios y a su reinado que somos más humanos. Porque el pecado hace precisamente eso. El pecado nos deshumaniza. El pecado nos convierte en algo más parecido a las bestias. Y nosotros todos lo hemos experimentado de primera mano, ya sea en nuestro propio pecado o en el pecado de otros. Cómo los celos, la envidia, el enojo, la lujuria, el chisme, la falsedad nos dañan, nos rompen, nos impiden ser lo que deberíamos ser. ¿Has escuchado alguna vez la frase, es que no pude evitarlo? Quise hacer lo correcto, pero no pude. Sé que esto no debo hacerlo, pero aún así lo hago. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? ¿La has dicho alguna vez tú? ¿Terminaste diciendo aquello que no deberías? ¿Aquello que no querías? Eso es lo que hace el pecado. Nos quita de alguna manera el control y nos convierte en bestias. ¿Cuántas veces la bestia dentro de nosotros nos ha llevado a causarnos daño o causar daño a nuestro prójimo? Es solamente cuando nos arrepentimos, es solamente cuando nos humillamos y nos sometemos al reino de Jesús
que recién podemos ser personas y recién podemos actuar más como las personas que deberíamos ser. Y eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Él se humilló y se arrepintió y su humanidad le fue restaurada, tal como esta bestia en el libro de Daniel. Ahora, las otras bestias, cuando las vemos, no encontramos nada humano en ellas. ¿Qué reinos representan? Hay mucha discusión al respecto y no hay acuerdo entre las distintas interpretaciones. Algunos creen que son el imperio medo, el oso, el imperio persa, el leopardo, y finalmente el imperio griego, la bestia terrible. Otros creen que son el imperio medo-persa, unido en uno solo, luego el imperio griego y finalmente el imperio romano. Personalmente yo me inclino más a esta última interpretación. Pero si prestas atención al texto, te vas a dar cuenta que está escrito intencionalmente para que el significado de estas bestias sea vago. Y creo que es así por una poderosísima razón. Porque si Daniel hubiera identificado a cada bestia, si Daniel hubiera dicho, la primera es Grecia, la segunda es Roma, o qué sé yo, la cuarta es Roma, entonces esta profecía no sería relevante para otros lectores, porque ya estaría cumplida en un tiempo, con un reino determinado en la historia, que para nosotros, que para ti y para mí, es historia pasada. Para nosotros no sería nada más que historia antigua. Ya vinieron estas bestias y ya pasaron estos reinos. Pero al dejar la interpretación abierta, el mensaje trasciende a todas las edades y se convierte también en un mensaje para nosotros. La visión de las cuatro bestias habla de todos los reinos, no solamente de estos cuatro reinos que sí vinieron, sí pasaron, sí se cumplieron en los tiempos de Daniel, pero también vemos que hay bestias más adelante en el futuro de Daniel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Juan tuvo también una visión muy parecida a la de Daniel. De hecho, Juan utiliza mucho lenguaje de Daniel, casi hasta que le copia, y también las mismas imágenes de Daniel cuando escribe el libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis de Juan encontramos 31 referencias al capítulo 7 de Daniel. En Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan ve salir también una bestia del mar. Y esta bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Y si la analizas, es un compuesto de todas las bestias de Daniel 7. Así que el significado principal de estas bestias, tanto en Daniel como en Apocalipsis, es que representan todos los gobiernos del mundo, todas las organizaciones, todos los reinos seculares que se oponen a Dios. Esos son. Así que no hay que desvivirse para ver, era Roma y nos peleamos. No, no era Roma la cuarta bestia, da lo mismo. Todo reino, todo gobierno, todo poder humano que se opone a Dios es una bestia. Y estas bestias han aparecido muchas veces a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Tantos gobiernos brutales, bestiales que han surgido. Calígula, Nerón, Stalin, Hitler, etcétera, etcétera. Incluso hoy día, en muchos lugares, nuestros hermanos y hermanas están siendo oprimidos y perseguidos por gobiernos anticristianos. Las bestias están operando en el 2019. Daniel nos está enseñando con esta imagen cómo es cuando un gobierno o un poder, un sistema, pierde su temor a Dios. Se convierte en una bestia horrible. Y solo se puede esperar de esta bestia derramamiento de sangre, abuso, y los santos son perseguidos.
Y a muchos fieles les va a tocar enfrentar esta realidad aterradora. Especialmente la cuarta bestia, que es la más horrenda y malvada. Nos está mostrando que algunos poderes son más brutales que otros. Pero hay un detalle que distingue a la cuarta bestia de las otras. Y creo que vale la pena también hablar de este detalle. Esta bestia, la cuarta, dice que tiene 10 cuernos. Pero en el verso 8, mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano, y que hablaba con aires de grandeza. Y en el verso 25 dice: blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Surge entonces de la cuarta bestia un cuerno, y este cuerno es especialmente violento y poderoso. Lucha contra Dios y contra su pueblo, y parece que llega a derrotar al pueblo de Dios, por lo menos por un periodo de tiempo. ¿Quién es este cuerno? Yo sé que se están preguntando todos, ¿quién es este cuerno? Lo identificamos como un gobernador del siglo III a.C., llamado Antíoco Epífanes. Cuando llegamos al capítulo 8 de Daniel, va a ser más claro que este cuerno es Antíoco Epífanes. Pero creo que no solamente deberíamos identificarlo únicamente con un gobernante. Es decir, me parece que hay más de una posibilidad en cuanto a la identidad de este cuerno pequeño. Porque hay un detalle. Este cuerno que blasfema contra Dios, persigue a los santos y es destruido, vemos que inmediatamente es destruido, viene la manifestación del reino de Dios y es el fin. Antíoco ya murió, pero el fin no ha llegado todavía. Así que este cuerno parece que apuntara a un cumplimiento para el final de los tiempos. ¿Me estás siguiendo? Es muy complejo lo que estoy diciendo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pablo habla de un personaje. Y el apóstol Pablo utiliza de este personaje estas palabras: el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, parece que Daniel 7 y 2 Tesalonicenses 2 están hablando y están enseñando que antes del fin del mundo vendrá un personaje de maldad que se opone a Cristo. Un personaje que se enfrenta a Dios y que trata de ocupar el lugar de Dios. A este personaje también se le conoce como el anticristo. Ahora, quizás el pasaje que traiga más claridad o hable más de este tema está en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Juan. Allí el apóstol Juan escribió lo siguiente: hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ve la perspectiva de Juan sobre el fin del mundo? Sobre los últimos tiempos y el anticristo. En primer lugar, él dice que los últimos tiempos, o el tiempo ya cercano al fin del mundo, ya han llegado. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Y él escribió esto en el año 80 después de Cristo. Y Juan dice: han escuchado que viene el anticristo, pero ya han surgido muchos anticristos.
Y si tú lees el resto de la carta, estos anticristos que han surgido son aquellos que decían ser creyentes, que se comportaban como creyentes, que hablaban como creyentes, que quizás te enseñaban como creyentes y predicaban como creyentes, pero su fe nunca fue genuina, nunca fueron creyentes de verdad. Y un momento para el otro se salen, se apartan de la fe y dicen que ya no son de Cristo. Estas personas, según Juan, son anticristos, porque disminuyen la persona y la obra de Jesús. Son una burla para Él y le niegan después de que con sus labios profesaron haber creído en Él. Es terrible. Y nosotros hemos visto eso a lo largo de la historia también. ¿Y cuánto dolor causa? ¿Cuánto daño causa cuando alguien que por mucho tiempo dijo ser cristiano y enseñaba y predicaba y muchos llegaron a Cristo por ese mensaje, de repente dice que no es cristiano? Entonces han habido ya muchos anticristos y debemos cuidarnos de estas personas y de su falsedad. Hay lamentablemente muchos que buscan solamente ganancias y adoración para ellos mismos, utilizando el buen nombre del Señor Jesús, haciéndose pasar por sus siervos. Esos son anticristos. Así que, antes de que venga este anticristo, Juan nos llama a cuidarnos más bien de estos anticristos. Vamos a ver que el mensaje es potente. Y quién es realmente poderoso en esta figura. Pero hasta aquí, ¿dónde estamos nosotros en el texto de Daniel? ¿Con qué personaje nos identificamos? Creo que es mi responsabilidad decir que como seres humanos, como miembros de la raza humana, debemos identificarnos primeramente con las bestias y con el cuerno pequeño, al menos en parte. Porque todo ser humano, en todo ser humano, está presente la bestia, el pecado, la capacidad de dañar a otros, la capacidad de amarme más a mí mismo que a Dios, que a mi prójimo. Todo ser humano tiene la capacidad de hacer tremendo mal. Todo ser humano tiene la capacidad de actuar como los grandes tiranos de la historia. Tenemos el potencial de la bestia. Así que como seres humanos deberíamos comenzar reconociendo que existe en nosotros esa maldad. Pero los cristianos, los creyentes, han sido rescatados de esa maldad. Han sido rescatados de esa maldad y de sus consecuencias. Y han sido perdonados y limpiados. Ya no somos más de la bestia. Así que yo creo que los cristianos en esta visión se pueden identificar más que nada en las 3 costillas que tiene el oso en su boca, que menciona el verso 5. O también en las obras que pisotea la 4ª bestia en el verso 7. Porque la Biblia nos dice que los poderes malvados de este mundo van a perseguir y amedrentar al pueblo de Dios. Y los cristianos van a experimentar esa persecución. Incluso ahora, mientras estoy hablando, estoy seguro que en alguna parte de este mundo hay un cristiano que está sufriendo por ser cristiano. De hecho, diría más de uno. Y al ser conscientes de esto, no podemos evitar sentir miedo, ¿no es cierto? Ver que estas bestias vienen a pisotearnos. Ver que este cuerno chico, este anticristo, puede manifestarse. Y la pregunta que viene a nuestras mentes es: ¿qué haremos si nos toca enfrentar semejantes monstruos? Si en mi tiempo me toca enfrentar un gobierno monstruoso o a mis hijos. Necesitamos un rescatador. Necesitamos a alguien que nos salve de la maldad
y las terribles fauces de estas fieras y del anticristo. Y gloria a Dios que la visión también habla de eso. Ya vimos los poderes de este mundo, ahora vamos a ver el otro reino en esta visión, el reino de Dios. Volvamos a la visión. Daniel está viendo todas estas cosas y de repente ve al cuerno pequeño que está insultando a Dios, está hablando sus blasfemias, está atacando a los santos, pero no sabe lo que le espera. Daniel ve que mientras el cuerno está gritando y está insultando a Dios, detrás de él se colocan sillas. Mientras él está ahí hablando con aires de grandeza, detrás de él se colocan sillas. Y no son cualquier clase de sillas, son tronos. Y se arma un juzgado. Y toda la atención de esta visión ahora se enfoca en dos magníficos personajes que surgen muy por encima de las bestias y muy por encima del cuerno pequeño. Voy a leer los versos 9 al 10. Se colocaron varios tronos y un anciano, entrado en años, se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Qué contraste con la visión de las bestias! Las bestias surgen en el caos, en el desorden. Ahora hay una gran calma. Hay un sentido de que todo está en control. Y vemos una visión del Padre. El Dios el Padre es el anciano entrado en años. Ese título, depende de la versión que tengas, anciano de días, dice otras versiones. Ese título habla de su eternidad. Los reinos del mundo pueden ir y venir, pero Dios es eterno. Él está siempre ahí, Él permanece, su eternidad es perfecta, Él es justo y puro. Su ropa blanca, el fuego, indican justicia, indican santidad, pureza. Y en el verso 10 vemos que hay millones y millones que están a su servicio. Las bestias están solas. A veces nos sorprende la cantidad de sirvientes o ayudantes o ejércitos que tienen los poderes de este mundo. No son nada comparado con millones y millones de guerreros angelicales al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está en control de todo. Él es soberano. Hay un trono en el cielo, queridos, y ese trono no está vacío. Hay alguien sentado en ese trono. A veces pensamos que la realidad espiritual es una batalla entre el bien y el mal, el yin y el yang, ¿no es cierto? Dos fuerzas más o menos iguales combatiendo unas contra el otro. El bien contra el mal, Dios contra el diablo. Y a veces muchos piensan que el diablo es lo suficientemente fuerte como para mover a Dios de su trono, distraerlo de las cosas que pasan en el mundo. Y en ese momento, cuando Dios está distraído o cuando se ha salido del trono por un momento, ocurren las grandes catástrofes de la tierra. Nada de eso es verdad. Nada de eso está en la Biblia. La palabra de Dios una y otra vez nos afirma que Dios está en el trono. Nadie puede removerlo del trono. Él estará ahí reinando para siempre. Él es el anciano de días, el anciano que gobierna. Nadie puede derrocarlo ni dañarlo. Él tiene control absoluto sobre todo. El cuerno chico es muy insolente y malvado, pero no tiene oportunidad contra el Padre. Él sigue balbuceando, sigue insultando, sigue pataleando, pero si ves en tu Biblia, en el verso 22, viene el anciano, dicta la sentencia y es todo. El cuerno ya no es más, es destruido y arruinado. ¿Te diste cuenta? No hay lucha, no se desplegan las armas, no hay explosiones, no hay pelea. Dios dice y ya no va más. Las bestias, el cuerno, son eliminados
y destruidos. El verso 11 dice Daniel: me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno, y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. No importa cuán aterradoras son las bestias, cuán malvado, insolente y sádico es el cuerno, todos son destruidos sin esfuerzo. Son como una pequeña mosca aplastadas por un acorazado de guerra. No queda nada de ellos. Así de grande y poderoso es Dios. Así de veloz y radical será su castigo para el anticristo. Así que la visión de Daniel ahora se enfoca en el segundo personaje. En el verso 13, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano, entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. Y en el verso 14, y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. ¡Wow! Vienen las nubes del cielo. Esto nos muestra que este personaje es de origen divino, pero al mismo tiempo es humano, porque dice que es semejante a un hijo de hombre. Un personaje que es al mismo tiempo Dios y hombre aparece en la visión de Daniel, escrita más de 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y este hombre, este hijo de hombre, ocupa el trono, llega a ser todo lo que nosotros deberíamos haber sido y fallamos en serlo. Un verdadero rey, un divino rey, un hombre. ¿Quién es este hijo del hombre? Jesús es este hijo del hombre. Y esta visión es una visión perfecta de la ascensión de Jesús al cielo. Estos versos no están hablando de la segunda venida, sino de la gloriosa ascensión, porque este hijo del hombre va al Padre, no del Padre a la tierra, sino hacia el Padre. Se dirige al anciano y recibe el trono. Queridos hermanos, vamos acercándonos al final y hay muchas cosas potentes. Hay un solo rey. Hay un solo rey y él gobierna para siempre. Quiero leerte el verso 18. Nos está hablando de que un día este rey vendrá y después recibirán el reino, dice Daniel, los santos del Altísimo, y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Aquí estamos también nosotros. Un día este Rey glorioso va a venir. Las bestias, el cuerno pequeño, el anticristo, serán fácilmente y en un abrir y cerrar de ojos derrotados, eliminados, y el pueblo de Dios recibirá el reino. ¿Cómo enfrentamos esta vida y las dificultades que hay en esta vida? ¿Cuáles son las bestias que están operando hoy? Por la gracia de Dios no estamos viviendo en un país, en un momento en la historia donde el cristianismo, aquí por lo menos, es condenado, es perseguido, es atacado. Y debemos ser agradecidos por eso. Pero puede ser que más adelante surja una bestia. De hecho, pareciera que está en operación una bestia no institucional, pero sí muy poderosa de secularismo, donde
el ser cristiano no es quizás atacado de manera gubernamental, pero sí ridiculizado en el pensamiento secular, donde es atacado mediante la vergüenza, la humillación, la burla. Y probablemente esto pase de un pasito más y se convierta en algo más complejo. Pienso que va a pasar cuando, o si es que surge una ley que nos quiere obligar a las iglesias a realizar actividades o bendiciones que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué castigos nos van a decir si no casamos personas del mismo sexo, por ejemplo? ¿Qué castigos van a recibir las iglesias? En otros lugares del mundo donde se ha pasado por esas situaciones similares, van desde multas hasta cárcel. La bestia y el espíritu de la bestia está operando. Quizás para otros, la bestia que enfrentas sea el mismo pecado, que a veces se ve como una bestia enorme. Ese pecado que sabes que está mal, que desagrada a Dios, y no puedes. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Queremos hacer algo bien y no podemos. Y sufrimos por eso. Y sufrimos por el pecado de otros. Y tremendas heridas y consecuencias se dan por malas decisiones, por actos egoístas que nacen de nuestra bestia interior. A veces los creyentes se desaniman, flaquean al ver esas bestias terribles acechando nuestras vidas. ¿Cuántos anticristos se han levantado? Hace poco un autor famoso cristiano, que también fue pastor, dijo: ya no soy más cristiano. De eso nos estaba hablando Juan. El daño que causa a aquellos que le creyeron, que leyeron sus libros. El espíritu del anticristo. Y muchos se ven dañados por estas cosas. Y uno dice: ¿dónde está Dios? Si los cristianos de repente dejan de ser cristianos. La Biblia nos recuerda, nunca es así. Nadie tiene el poder suficiente como para abrir las manos de Dios y decir: me zafo de tus manos, Dios. La obra redentora de Cristo en mí no es tan poderosa. Renuncio a ti. Nadie tiene ese poder. Si lo tuviera, entonces el mundo dejaría de existir, porque un ser humano fue más fuerte que Dios. Dios dijo que a su pueblo, a sus hijos, Él los iba a proteger, los iba a guardar hasta el fin. Así que nadie puede ser cristiano y después dejar de serlo. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Eso también está operando en este mundo. Y es una lucha fuerte. ¿Qué harás cuando te toque enfrentar una situación donde tienes que decidir entre confiar a Cristo o recibir rechazo, vergüenza, humillación, crítica? ¿Qué harás cuando te toque enfrentar la tentación de volver a pecar y ofender a aquel que murió por tus pecados? Daniel 7 nos está diciendo: mira aquel que está en el trono. Mira aquel que está en el trono. La verdadera fuerza, el verdadero valor para ser cristianos en este mundo viene de eso. No veas la situación y la circunstancia de hoy. Mira más allá. Recuérdate a ti mismo: Cristo está en el trono, no estas bestias, no este mal que está operando en el mundo y que muchas veces me va a tocar, muchas veces me va a dañar, pero Jesús sigue en el trono. Esa fue la fuerza que animó a Daniel a decir: no voy a adorar a tus dioses, no voy a orarte a ti, Darío, voy a seguir orando a Dios, porque Él está en el trono. Fue la misma fuerza que tuvo Esteban cuando las piedras le llovían sobre su cabeza y su cuerpo, los insultos junto con las piedras. Y él estaba ahí agonizando. ¿Qué le dio fuerza para ser fiel a Esteban? Que en ese momento él tuvo una visión.
y se abrieron los cielos y vio en el trono. Y en el trono, por primera vez en la historia, no estaba sentado el rey, estaba de pie. Jesús de pie en el trono, con los brazos abiertos, dándole la bienvenida, mostrándole que Él sigue reinando y le está esperando. Esteban pudo decir: veo en el trono al Hijo del Hombre. Ha reinado y reina y reinará. Así que, querido, si te toca enfrentar las piedras en esta vida, el sufrimiento, no vagues con la mirada solamente en el sufrimiento y en esta vida. Recuerda esta profecía. Mira más allá de las bestias. Mira más allá de los anticristos. Acuérdate lo que dice Daniel. Ellos serán eliminados. Mira aquel que está en el trono. Cobra ánimo. Sé fiel.